Hola chicos, ¿cómo están? Gusto en conocerles y saludarles. Mi nombre es Carolina Orozco y voy a estar con ustedes en la asignatura de Psicometría 2. Para iniciar la asignatura, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Primero, los aspectos psicométricos de los instrumentos psicológicos, que va a hablar un poquito de los conceptos básicos de la psicometría. Esto para reforzar conocimientos. Y las normas éticas en el manejo de instrumentos psicológicos, que prácticamente es lo permitido y lo prohibido en una aplicación y análisis de test psicológicos. Comenzando con el primer tema, que son los aspectos psicométricos, vamos a hablar un poquito de generalidades. Vamos a recordar conceptos que debemos de tener en este tema. Uno de ellos es la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es aquella que garantiza que los instrumentos de medición elaborados cuenten con las garantías científicas para su uso. ¿Qué es la medición? Como su nombre lo indica, permite medir, comparar y establecer datos y estándares de algunas de las pruebas. Y en psicología vamos a medir atributos y no objetos. Vamos a hacer la diferencia entre esto de atributos y objetos. ¿Qué es un objeto? Aquí podemos agarrar como ejemplo una mesa, sabemos su ancho, su alto, una pared, también sabemos su ancho y su alto, el peso de una persona, sabemos cuántos kilogramos son, su estatura, sabemos cuántos centímetros son, es algo más tangible. En psicología no es tan fácil medir algún objeto. Todos estos son atributos que van a ser rasgos que nos ayuden a detectar algún posible trastorno o diagnóstico en especial. Vamos a buscar rasgos que nos permitan saber si una persona tiene ansiedad, rasgos o atributos que nos permitan saber si una persona tiene depresión o si algún chico tiene problemas de aprendizaje. A esto nos vamos a referir con atributos. Otro concepto a destacar es la evaluación psicológica. ¿Qué es? Pues al final es una disciplina de la psicología que nos va a ayudar a explorar y analizar el comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos. Esto vamos a evaluar ya sea temas motores, temas fisiológicos o cognitivos y lo vamos a hacer con distintos objetivos, ya sea para detectar, describir, diagnosticar u orientar o simplemente por fines de investigación. Otro de los conceptos a platicar es la confiabilidad, que es la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto. En la psicología vamos a hablar de otros conceptos relacionados a la confiabilidad. Una de ellas es la estabilidad de medida, que al evaluar a los sujetos con el mismo instrumento, los resultados son similares. Cuando estamos en el desarrollo de un instrumento, al aplicar las pruebas, vamos a ver la estabilidad de la medida. Es decir, ya tengo mi instrumento y se lo apliqué a un grupo de 30 personas, hombres y mujeres de 45 años. Veo sus resultados. A la continuidad de 2 meses, vuelvo a aplicar este mismo instrumento a las mismas personas y los resultados me tienen que salir similares. Esto significa que va a haber una estabilidad en el instrumento. Y la consistencia interna. Esto nos habla que en un instrumento los reactivos que lo componen son consistentes entre sí. Es decir, cada uno de los ítems que están diseñados nos van a ayudar a la detección del tema que estamos evaluando. Una detección de ansiedad, una detección de problema de aprendizaje, una detección de depresión, etc. La validez. Este es el grado en que un instrumento de medición mide realmente lo que se propone y nos es de utilidad en los datos para entender qué tan confiable también va a ser el instrumento. Va a haber 3 tipos de validez. La primera es una validez de constructo. Estas validan las cualidades o rasgos psicológicos que mide el test. Ejemplo, si estoy diseñando una escala de presión, la validez de constructo revisará que los ítems diseñados sí vayan a medir de presión. Ok, que no se me vaya a ir algún ítem que no tenga nada que ver con el tema y que al final no me aporte para un diagnóstico certero. La validez de criterio ayuda a predecir un comportamiento y este podrá determinar la eficacia del instrumento. Es decir, tomando como un ejemplo más claro, los test vocacionales es una forma de ver la validez de criterio. Estos me van a ayudar a predecir
para qué el sujeto es mejor, ¿no? Si para ejecutar actividades artísticas, ejecutar actividades matemáticas, etc. Y la validez de contenido, que es el grado en que un conjunto de reactivos representan adecuadamente un dominio de conductas. Aterrizándolo, el test debe dar un diagnóstico sobre trastorno o conducta específica. No puede tener una que evalúe depresión con preguntas de aprendizaje. Esto es muy parecido a lo que estábamos hablando hace ratito en la consistencia interna. Cada uno de los reactivos tienen que estar relacionados con lo que estamos queriendo evaluar. Entonces, en la confiabilidad voy a checar que tenga coherencia mi instrumento y en la validez voy a ver que los resultados estén siendo coherentes. Y va a haber tipos de pruebas. Estas las vamos a clasificar de acuerdo a la finalidad, aplicación, comparación y áreas de estudio. La forma más fácil de ver este tipo de pruebas es, unas van a ser objetivas, que están formadas con escalas y puntuación que permiten comparar al sujeto versus la norma. La interpretación no va a estar dada a la subjetividad del evaluador, sino que se van a estar apegando a las escalas y normas que ya están establecidas por la prueba. Así que si la aplica un evaluador A y un evaluador B, el resultado tiene que ser el mismo, siempre y cuando esté bien ejecutada la aplicación. Y tenemos las subjetivas, que la interpretación está dada al juicio, conocimiento y la teoría en la que se basa el evaluador. Aunque sí vamos a tener bases generales que son la guía de la interpretación. Por ejemplo, alguna prueba proyectiva. Todos vamos a tener las bases de qué vamos a encontrar en cada uno de los elementos. Pero tal vez si alguien está más basado al psicoanálisis, pues puede que le dé otra interpretación a alguien que sea gestáltico, por ejemplo. Ahora, pasando a las normas éticas. La APA tiene su código de ética. Aquí, antes de pasar a las normas que van a ser adecuadas al tema de psicometría, primero quisiera que hiciéramos un repaso sobre los principios generales que está dictando la APA y que todo psicólogo debemos de apegarnos. El principio A habla de la beneficencia y no maleficencia. Si nosotros no vamos a estar ayudando al paciente o no lo queremos o no podemos ayudarlo, es mejor referirlo, no solamente tratarlo porque llegó con nosotros. Principio B, fidelidad y responsabilidad. Tenemos que estarnos apegando a la corriente o teoría que vamos a estar trabajando, a todos los conocimientos ya dados y estos conocimientos a ejecutarlos de manera responsable en pro del paciente. Principios de integridad, básico. Un psicólogo no puede estar trabajando sin integridad, así de sencillo. Justicia. Tenemos que trabajar igual que con la integridad a la par. No podemos ser unos psicólogos sin integridad y sin justicia, porque al final estamos trabajando con vidas. No es como si fuera un mercadólogo que se equivocó en dar un dato y que solamente afectó tal vez en la pauta de una campaña, a un psicólogo por querer ganar un poco de dinero les diga que realmente tiene algún trastorno a tratar cuando realmente no. Y el último, respeto por los derechos y dignidad de las personas. Justo por lo que estamos platicando, estamos trabajando con vidas, estamos hablando de la salud de las personas. No podemos menospreciar lo que están viviendo, no podemos faltarles al respeto con lo que están pasando, sino que siempre tenemos que estar buscando las opciones en ayudarlos. Si nosotros no tenemos la preparación para ayudarlos, mandarlos con alguien que sí la tenga. Tal vez yo tengo toda la voluntad de trabajar con una persona que tiene Alzheimer, pero yo no sé trabajarlos, yo no conozco de la enfermedad. Entonces, lejos de quererlos ayudar, los voy a perjudicar porque estaré dando una atención sin capacitación. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a referir con alguien que realmente sepa sobre el tema y cómo trabajarlos. ¿Qué normas éticas nos va a manejar la APA? Maneja 10 y en cada una de esas 10 va a tener lineamientos diferentes.
El primero es resolución de cuestiones éticas, el segundo habla de competencia, el tercero de relaciones humanas, el cuarto de privacidad y confidencialidad, el quinto de publicidad y otras declaraciones, el sexto registro de honorarios, el 7 educación y capacitación, el 8 investigación y publicación, el 9 evaluación y el de terapia. Por las características de la materia, nos vamos a enfocar en el 9, que habla de la evaluación. Opiniones sobre la evaluación. Los psicólogos ofrecen opiniones sobre las características psicológicas de los individuos, solo después de haber realizado un examen adecuado para sustentar sus declaraciones o conclusiones. Es decir, no puedo estar diciendo en cuanto veo un paciente, tiene depresión, tiene trastorno de personalidad. No, necesito realizar evaluaciones con instrumentos que me permitan detectar el posible diagnóstico que voy a dar. Uso de evaluaciones. Los psicólogos van a administrar, adaptar, calificar e interpretar las técnicas de evaluación, entrevistas o test de manera y con propósitos apropiados a la luz de la investigación o con la utilidad para aplicar apropiadamente las técnicas. Es decir, no voy a aplicar un test por aplicar, sino le debo de encontrar un fin, ya sea para fines de investigación o fines del tratamiento de un paciente. Y los psicólogos tienen que utilizar instrumentos de evaluación cuya validez y confiabilidad hayan sido establecidos para su aplicación en la población de objetos de test. A excepción de que sea una investigación, sí podemos aplicar un nuevo instrumento, ¿ok? Porque queremos desarrollar este instrumento y estamos checando sus temas de validez y confiabilidad. Pero si ya es para una investigación que va a dar resultados y recomendaciones para ejecutar algún plan o para el tratamiento de un paciente, debemos de hacerlos con test que ya estén estandarizados y aparte estandarizados en el país que los vamos a aplicar. Porque aunque haya N cantidad de pruebas psicológicas, no todas van a estar estandarizadas en el país donde vamos a estar trabajándolas. Y esto por cuestiones demográficas de que cada población es diferente. El consentimiento informado. Se requiere un consentimiento del sujeto para aplicar cualquier tipo de test, a excepción que la evaluación sea dictada por ley. Es decir, si me están trayendo a una persona de 18 años, ya es adulto, y yo le quiero aplicar una escala de depresión, debo de tener el visto bueno de esta persona para poderle aplicar la escala y se le va a explicar por qué se la voy a aplicar. Justo esto es lo que continúa, se debe informar la naturaleza y objetivo de la prueba. ¿Sabes qué? Te voy a aplicar 3 tipos de pruebas. Esto es para saber o confirmar los diagnósticos que he estado viendo en las pláticas que hemos tenido, ya cuando tenemos 2 o 3 sesiones con las personas y creemos que es oportuno aplicar un test. Ahora, en esta parte de cuando nosotros no tenemos la capacidad de aplicar pruebas psicométricas, que no tengamos una certificación, que no tengamos un material y estemos haciendo uso de un tercero, de un proveedor. Él también debe tener este manejo de consentimiento informado porque al final se están involucrando más personas en el uso de la información. ¿Ok? Entonces también debemos de saber que este proveedor va a asegurarnos la privacidad y seguridad de los test aplicados y que no va a estar divulgando la información que ha obtenido. Y hablando sobre divulgación, tenemos que abstenernos a divulgar los datos para proteger la privacidad del cliente, para que no haya daño a su persona o mal uso. A excepción de que sea una investigación, sí sabemos que se publican datos, pero se debe mantener la confidencialidad de cada uno de los participantes. No voy a decir que Juan, Pedro, María y Anaí estuvieron trabajando en esta prueba y cada uno de sus datos fueron de cada una de las personas que trabajaron. No, es en la muestra donde se aplicó este test, los resultados fueron los siguientes, manteniendo el anonimato de preferencia de las personas. En el tema de construcción de test,
Se debe de usar conocimiento científico y profesional vigente para el diseño, estandarización, validación y recomendación de los usos de los test. No podemos aquí trabajar empíricamente o con creencias o con lo que nos dijo una población, porque estos test al final se van a expandir. Entonces necesitamos bases científicas que nos permitan poder hacer este diseño, algo que nos sustente. Y sobre interpretación de resultados, hay que tomar en cuenta el propósito de la evaluación, qué factores de los test hubo y las características de las personas que están siendo evaluadas. ¿Por qué? Porque va a haber, independientemente que sean objetivas o subjetivas las pruebas, necesitamos entender el contexto para saber cómo vamos a estar interpretando los resultados y conocer la población. Por ejemplo, no puedo interpretar un dibujo proyectivo de la misma manera si me lo hizo un sujeto de 7 años que si me lo hizo un sujeto de 35. Sobre análisis y explicación. Si se realiza un análisis para un tercero, se debe realizar lo más claro posible, describiendo propósito, norma, validez, confiabilidad y procedimiento. Si yo soy el proveedor que está realizando las pruebas psicológicas, necesito hacer mi informe de manera tan clara que el psicólogo que lo va a leer lo va a entender perfectamente. Tiene que ser con un lenguaje de acuerdo al público objetivo para que se pueda entender, comprender. Los psicólogos son responsables de la adecuada aplicación e interpretación de los instrumentos. Nosotros somos los expertos en la materia, por eso tenemos la responsabilidad de al momento de hacer un análisis, hacerlo con las bases teóricas que tenemos y la información científica que se trabaja. Y es nuestra obligación dar un informe entendible al cliente, respetando su contexto de vida, resultados y sin emitir juicios. Aquí vamos a tener diferentes tipos de clientes. Primero, nuestro paciente directo. Si nos trajeron a un menor para una evaluación de problemas de aprendizaje, no le voy a poner en el reporte a la mamá tecnicismos que no va a entender. Te lo tenemos que dar de la manera más digerida posible. Si nos viene un sujeto de evaluación dictado por un ministerio público, también tenemos que usar un lenguaje que entienda tanto el ministerio público, lo entienda el abogado y lo entienda probablemente el tutor o cliente evaluado. Y evidentemente nunca dar juicios, nunca decir está mal, nunca decir está bien o lo que yo considero. Simplemente damos resultados. Nuestra obligación como profesionales y expertos de la psicometría es preservar la confidencialidad de los instrumentos y no compartirlo con individuos ajenos a la profesión. Es por eso que es muy difícil encontrar en internet las pruebas psicológicas, porque ya el profesional de la salud mental estaría cayendo en un error. Estaríamos divulgando herramientas de nuestra profesión que no sabemos si les vayan a dar un mal uso otras personas. Y lejos de darle un mal uso, que lleguen a lucrar, que las apliquen de una manera errónea y esto afecte al desarrollo diagnóstico de un tercero. En cuanto a prohibiciones, no podemos aplicar ni tomar decisiones con test obsoletos. Por ejemplo, si ya hay diferentes versiones, siempre tenemos que aplicar la más actual, no aplicar la anterior y tomar una decisión con ello. Y no podemos promover el uso de instrumentos por personas no calificadas, justo lo que estamos platicando hace ratito, a menos que, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estamos en formación, se nos preste un instrumento para hacer la práctica de él, pero es una prestación de instrumento, no se le va a dar como tal, porque aún no tenemos la capacidad de ejecutarlos, ¿no? Ni tal vez sí de analizarlos, pero ya para que nuestro informe sea válido, ni siquiera vamos a tener cédula como estudiantes para poder brindar esta interpretación. Hasta aquí nos quedamos con la parte de la teoría. Ahorita ya en clase en vivo vamos a desmenuzar un poquito con ejemplos la parte de conceptos de psicometría
y en qué casos van a aplicar las normas de la APA. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en unos minutos.